Estaba diciendo que vamos a tratar un problema, un caso particular del análisis de errores, y como me gusta, es un problema del examen que tuvieron vuestros compañeros en febrero del 2014. O sea, en febrero de este año. Fijaos. Tenemos una máquina, ahora os digo, tenemos una máquina de Atwood, es una polea, así de sencillo, ¿eh? No, para medir indirectamente la aceleración de la gravedad a partir de medidas de masas, tiempos y distancias recorridas, por los dos cuerpos. Primero, es que es una máquina de... Que conste que venía aquí... Ah, no, parece que había preguntado. ¿Qué es una máquina de Atwood? Pues simplemente... bloque, aquí pues, ¿no? En el techo una polea, una cuerda de masa despreciable, ahora olvidaos, de masa despreciable, tal, la cuerda es inextensible, este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2, ¿no? Entonces son dos masas diferentes. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que imaginémonos que M1 es menor que M2. Los coloco y suelto. El 1 va a subir y el 2 va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y yo puedo medir, claro, bajo la acción de la gravedad. Porque si no hubiese gravedad, difícilmente. Y ahora el asunto es decir, yo puedo medir cuánto sube uno, cuánto baja el otro. Si uno sube una distancia h, el otro baja una distancia h. Y nos está diciendo el enunciado que yo puedo medir directamente la aceleración de la... Puedo medir indirectamente la gravedad a partir de medidas de las masas, M1, M2, de los tiempos, cuánto tiempo ha tardado en... ¿no? Vamos a llamarlo T. O sea que tengo aquí una serie de factores. ¿De acuerdo? Y a partir de esto, pues lo que nos piden es una medida indirecta, que es la gravedad. Por ahí vamos todos. Si estuviésemos ya aplicando la segunda ley de Newton, este problema, realmente no tendríais mucha dificultad en llegar a ello. O sea, sería un problema que en principio deberíais ya poder resolver, porque es fácil, no es muy difícil. La segunda ley de Newton lo que me va a decir es que la aceleración con la que sube uno, que es la misma aceleración con la que baja el otro, ¿no? Va a ser la diferencia de las masas dividido por la suma de las masas por la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Claro, como esto es constante, ahora sí, eso ya lo puedo decir porque como lo hemos visto en el aula de informática, magnitudes hemos empezado ya por cinemática, hemos visto las magnitudes cinemáticas en 3 dimensiones, caso particular en una dimensión, caso ultra particular, movimiento uniformemente acelerado en una dimensión, ¿no? Movimiento rectilíneo. Entonces, yo sé que midiendo el tiempo y la distancia recorrida,
puedo saber cómo es la aceleración, ¿no? ¿Cuál es la relación en un movimiento? Esto es un movimiento, la aceleración es constante, ¿no? Es decir, que es un movimiento lo mismo que la caída de un cuerpo en el vacío, bajo la acción de la gravedad, es un movimiento uniformemente acelerado, si consideramos G uniforme, claro. Este movimiento también es uniformemente acelerado, pero ralentizado, porque como veis, fijaos, si yo escojo las masas que sean parecidas, no iguales, eso quiere decir que aquí entonces esto va a ser, A va a ser menor que G. ¿De acuerdo? Y claro, es más fácil, fijaos, entonces es más fácil medir G indirectamente, el movimiento lo tengo, también lo podría hacer naturalmente en una superficie inclinada, sería otra forma de medir G. Bien, indirectamente, ¿entendido? Bueno, si tengo un movimiento uniformemente acelerado, o sea, ¿cómo puedo a partir de T y de H saber A? Y así ya tenemos la relación entre G, T, H, M1 y M2. Porque aquí en esta relación no viene, ¿no? Yo tengo esta relación. Entonces, estaba diciendo... uniformemente acelerado y parte del reposo. Que lo he dicho desde el principio. Coloco los bloques en reposo y suelto. Si no, luego parece que parten del reposo. Entonces, ¿cuáles son las expresiones que tendría? ¿Qué expresión tendría aquí? Fijaos que nos hemos aprendido de memoria, ¿no? En una dimensión. ¿No? ¿No nos hemos aprendido eso? Si yo tomo el origen de coordenadas, los bloques, donde está el bloque inicialmente, 0, esto es 0, es decir, que lo que tendré entonces será, ya X es H, entonces, ¿qué es lo que tendré? Si esto lo llevo para acá, ¿de acuerdo, no? Entonces tendremos la expresión que G va a ser en mi problema. ¿De acuerdo? Como veis, lo primero, o sea que os he quitado la primera parte del problema del examen. Había naturalmente que llegar a esta expresión. A mí lo que me interesa tratar ahora con vosotros es el análisis de error. O sea que, como veis, los ejercicios como me gustan que uno tenga que relacionar varias cosas. Pues a la vista de esto, voy a ponerlo aquí arriba para que no se me olvide. T cuadrado. Este es. Que no se me olvide. Vuelvo otra vez al enunciado. Utilizamos una máquina de Atwood para medir indirectamente la aceleración de la gravedad a partir de medidas de masas, tiempos y distancias recorridas por los dos cuerpos. Acabáis de ver la expresión, ¿no? Como tengo las medidas directas y puedo obtener la medida indirecta, que es la aceleración de la gravedad. Y ahora vienen los datos. Dice, la masa de un cuerpo es aproximadamente el doble que la del otro. ¿Por qué no es exactamente? Porque no lo sabemos por la incertidumbre en sus medidas. Sí es el doble, pero cada uno tiene su... Fijaos que lo pongo ahí expresamente porque si no sale una cosa que no es la correcta. ¿Qué incertidumbre? Error relativo. Obtendríamos en la medida de G
si el error relativo en el tiempo es, ahí sí vienen los datos numéricos, es del 0,15%, en el de la distancia 0,1% y el de cada una de las masas 0,06%. ¿Se ha entendido el enunciado? Bueno, entonces, hallar el error relativo. A ver qué tendríamos que hacer. Ayuda, ideas. ¿Qué tendríamos? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, primero fijarnos qué tipo de operaciones tenemos ahí, ¿no? Tenemos aquí productos, ¿no? Y una división, ¿de acuerdo? Es decir, que uno empieza por ahí y dice, anda, pues el error relativo en G, voy a ponerlo así, epsilon, no poner epsilon rel, así no tengo que escribir tanto. Epsilon lo voy a utilizar como letra para los errores relativos. Entonces, el error relativo en G va a ser la suma en el error relativo en todo ello, ¿no? Por el error relativo, o digo más, el error relativo en 2, 0, más el error relativo en H, más 2 veces el error relativo en T. O, si queréis, voy a ponerlo todo, el error relativo en T cuadrado. Lo pongo así y no me salto ningún. Este término es bien fácil, o sea que tendríamos el error relativo en M1 más M2, M2 menos M1, ¿no? Más el error relativo en HS. Fijaos que ya me lo están dando directamente en el enunciado. Más 2 veces el error relativo en P. Ahora ya tengo este y este, sería simplemente sustituir. Pero ahora tenemos el error relativo M2 menos M. A ver, ¿cómo lo tendríamos que calcular? Ahí tengo, fijaos, tengo una división, todo esto y todo esto. Porque ahora viene el asunto, ¿cuál sería el error típico aquí en esta operación? Si yo me cojo esta expresión y digo, anda, pues era 2 veces, ¿no? O sea que G es, fijaos, cómo uno va a llegar a una conclusión en la que no interviene, que es incorrecta. Que me desaparece la masa, es decir, que el error en la masa, ni fu ni fa. Tenía M1, 2 veces M1, ¿no? Me estaba diciendo. Y 2 veces M1 menos M1, pues M1, es decir, que tendría 3 veces M1 dividido por M1. Todo esto multiplicado naturalmente por todo esto. Es decir, que tendría que G, en principio, sería 2H dividido por T. ¿Os dais cuenta? Eso sustituyendo, uno diría, estoy trabajando y llego a esa. Según esto, en el error en la medida de G, en el error relativo, no intervienen las masas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque 3, ¿es cierto o no es cierto? ¿Lo veis? Sí, la expresión es correcta. Pero que la expresión sea correcta no significa que el análisis de errores sea el correcto, el que uno haría aquí. ¿Dónde está el error cometido en las masas? Por eso puse explícitamente en el enunciado, dije, es aproximadamente el doble que la del otro. No lo sabemos exactamente. Cada uno tiene su error. Entonces, vamos a ver. No nos queda más remedio que este no es el camino, analizar lo que había puesto yo por aquí. Vamos a quitar todo esto.
borrar todas. Muy bien. A ver, estaba diciendo, tenemos ahí una división. Eso quiere decir que el error relativo de toda la división será el error relativo del numerador más el error relativo del denominador. ¿No? El error relativo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí, fijaos, en el error relativo de m1 más m2. El error absoluto dividido por... ¿Estamos de acuerdo? Esos son los errores relativos. Y ahora, fijaos, tengo aquí el error absoluto de una suma. ¿Cómo es el error absoluto de la suma? La suma de los errores absolutos. Es decir, que tendría aquí dos más, y aquí tengo el error absoluto de la resta, que es, ahí es donde uno puede, sin pensar, es también la suma. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Con los valores medios. ¿Entendido? Bueno, sigamos entonces. Aquí tendríamos... ahora vamos a simplificar por algún lado. Vamos a ponernos por aquí. ¿Qué tendríamos aquí, entonces? A ver. ¿Puedo seguir? Fijaos que lo que me está diciendo es el valor medio, ¿no? Es decir, que lo que voy a ponerme aquí será más. ¿Sí? ¿Dónde he puesto un menos? ¿Aquí? No. Ese es el error, otro punto donde uno se puede equivocar. Fijaos, tengo delta de m2. El error absoluto, ¿en qué? En una resta. Y el error absoluto en una resta es la suma de los errores absolutos. ¿De acuerdo? Es decir, que el error absoluto no lo vas a reducir por eso. ¿Entendido? Vamos a ver. De acuerdo. A ver dónde había dejado yo el resultado aquí. Sigamos. Teníamos aquí delta de m1 más delta de m2. Y teníamos lo que acababa yo de poner aquí. Y tengo en cuenta también en el enunciado que si el error relativo es del 0,06%. Tendremos fijaos si el error relativo en M2 ¿no? Este sería el 0,06%. Tendríamos aquí delta de M1, y el otro término, perdón. Más delta de M2 más delta de M1
dividido por 2 M1 menos M. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que voy a tener aquí, ahora sí borro, yo sobre todo los... no lo voy a decir. Que a veces me lanzo y la maldad me puede. A ver si logro controlarlo. Muy bien, tendríamos entonces aquí dividido por M. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí 1/3 más 1 de delta de M1 más por M. Fijaos ahora lo que tenemos. 1/3, 4/3 de delta de M1 más M1. Este es un 0, lo que sea, 0,06, ¿no? Por ciento. Parece que me dice. 0,06%. ¿Y este otro término? Fijaos, tenemos más, y aquí tenemos M1 es un medio, o sea que tendríamos la mitad, ¿no? Delta de M2 dividido por M1 es un medio, o sea, 2 veces M sub 2, es decir, (0,6) más 2 veces, y esto también es el 0,06. ¿De acuerdo? Bueno, conclusión. Que el error relativo en G era el error relativo en H. (0,1%). Más 2 veces teníamos el del tiempo, que era 0,15, ¿no? Más todo lo que tengo aquí, más los 4/3 de, o sea, 4 veces, eso sale 3, y pues ahí, ¿cuánto nos sale? 0,3, 0,4, 0,3, 0,4, 0,64, ¿no? ¿No? 4 por 6, 24, 0,64. Esa sería la incertidumbre en el error, la incertidumbre en la medida de G. Vale, pues ya habéis visto el problema por dónde van los tiros. ¿Alguna duda?